Tenemos contacto, estamos aquí en el estudio con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le doy la bienvenida, como siempre, con mucho afecto. Doctor, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, pues esto hoy el presidente lo admite, pero ¿cómo se llama en psicología cuando tú eres responsable de un área? Sin embargo, dices, sí, admito que las cosas están mal, pero no es mi culpa. ¿Yo por qué? Échenle la culpa a José Cárdenas. La negación. O a Carlos Elizondo Mayer Serra, o al que sea menos a mí. Porque tú me heredaste una porquería de país en términos de descontrol de la violencia. ¿O cómo lo llamarías? ¿Negación? Es la negación típica, es la estrategia que normalmente, Pepe, funciona en el año 1, quizá en el 2. Estamos en el 5. Pero veamos una mirada larga, porque el presidente dijo que el neoliberalismo es el que le entregó estos malos números. Sí, estamos hablando de priistas y panistas. Digamos, el neoliberalismo habrá empezado, ¿qué te gusta? Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, escoge el que tú quieras. Hay un gran libro que ya se nos olvidó de Fernando Escalante, que se llama Anatomía del homicidio. Y él va mostrando que con la llegada del neoliberalismo, es decir, una vez que se estabiliza la economía después del tiradero que deja López Portillo, si vamos a echar culpas para atrás, sí. El homicidio por cada 100,000 habitantes durante la época dorada del nacionalismo revolucionario priista setentero, andaba más o menos a estos mismos niveles. Y empezó a bajar, y rebota, sin duda, con Calderón. Entonces ya el gran fenómeno del neoliberalismo... Debido a la guerra contra el crimen. Así es. El presidente, digamos, como han dicho muchos, patea el avispero y se incrementa la violencia. Peña Nieto hereda un país con homicidio a la baja y no sabe usted muy bien qué pasa y se lo entrega sin duda al presidente en niveles históricamente altos. Pero el presidente... La cifra era, al cierre del sexenio del expresidente Peña Nieto, 156,066 homicidios. Exacto. Es noticia hablar de esto porque anteayer se alcanzaron 156,100 y tantos, 40 y tantos más. Hoy... Y faltan 488 días de sexenio. Así es. Hoy ya tenemos el sexenio más violento de la historia en número de homicidios. Pero hoy te dice el presidente de la República, ¿y yo por qué? Bueno, primero es el presidente de la República y el presidente es responsable de la seguridad a nivel federal. Segundo, el presidente nos prometió, cuando se crea la Guardia Nacional, ¿te acuerdas, Pepe? Nos dijo, vamos a quitar a García Luna, a sus amigos, bueno, García Luna es sabido desde el 2012, a los amigos de García Luna, a la horrenda Policía Federal, vamos a desplegar una Guardia Nacional a lo largo del territorio. Ya se desplegó con los elementos que nos prometió, pero no se prometió esa caída del 50% en los homicidios, que dijo ya como presidente, lo dijo también su entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Entonces no se han cumplido las metas, pero dejemos el homicidio de un lado, Pepe, porque es lo más visible. Qué bueno que está mejorando, no está mejorando a la velocidad suficiente, pero no es el único indicador. Está el indicador de extorsión. Este es mucho más difícil de medir porque la gente en general no lo denuncia, pero aún ese, con las cifras oficiales, lo que tenemos es una tendencia al alza. Pero además, tú hablas con quienes viven en ciertas zonas del país, empresas que ya no pueden repartir sus productos, campesinos que han sido desplazados recientemente en Chiapas, tú lo reportaste. Es decir, hay un deterioro del control del Estado sobre ciertas partes del territorio nacional. Y lo que es cierto es que el presidente nos prometió una estrategia, el famoso abrazos, no balazos. Como estrategia, primero, en ningún lugar del mundo ha funcionado algo así. Segundo, no está funcionando en México. Tercero, no se trata de regresar esos operativos de Calderón que morían una serie de supuestos criminales y del lado de las fuerzas del orden un herido. No, se trata de, como hacen todos los países, ponerle límites a los criminales en lo que considere la autoridad es importante y focalizar ahí los recursos, la presencia y hasta el discurso estatal, Pepe. Ciertamente, esto se maneja entonces ya como un hecho innegable, pero yo estoy recordando cuando el presidente de la República era candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál de las tres? La última, para llegar a 2018, al triunfo de 2018. Y él decía que si no logro durante mi gestión pacificar al país, históricamente no tendré justificación. No me acordaba, pero habría que buscar el soundtrack, el video. Sí, sí. Porque es cierto.
sería un fracaso histórico o algo así dice, ¿verdad? Algo por el estilo. No, lo cité de Sí, manera yo también más, lo estoy más bien citando libre. de memoria, digamos. Pero, Exacto, sí. pero es cierto, esa frase es muy importante. Cierto. Y ciertamente estamos lejos de haber pacificado. Hay partes del país, como la Ciudad de México, por eso vivimos en una burbuja muy buena, gracias al trabajo de Omar García Harfuch, que ha sido un gran secretario de Seguridad, pero hay otras como Colima, como Veracruz, como Guanajuato, donde el deterioro ha sido horrendo. Ciertamente, estamos completamente de acuerdo. Los criminales, hubo un llamado, ¿te acuerdas? Ha habido una serie de madres buscadoras, líderes de grupos de la organización de la sociedad civil que le están pidiendo al gobierno, bueno, ante la sordera del gobierno le están pidiendo de manera directa, ya sin intermediarios, a los delincuentes que por favor le bajen a la violencia y que por lo menos a los buscadores de desaparecidos que no encuentra el gobierno sí es capaz de encontrar al asesino de un perrito, pero no ha sido capaz de encontrar a los asesinos de ¿cuántos miles te gusta? Miles y 120,000 más los desaparecidos, que es, es decir, incluso hay un repunte en los desaparecidos del que se habla poco, es decir... Pero es que ayer en Palacio se habló del asesino, el policía, ex policía asesino del perrito. Y no se habla del esfuerzo para darle cabida a la demanda legítima de las madres buscadoras de los desaparecidos hace algunos años o en el pasado reciente, y tan no se ha dado cuenta de esto que ellas se ven obligadas a dirigir cartas a los delincuentes para pedirles que por lo menos a ellas no las maten. ¿Te acuerdas que hace poco mataron a una señora que andaba buscando a su hijo perdido hace 2 o 3 años? Esa es una cosa dramática, que el Estado no pueda hacerse cargo de esa tarea y que las víctimas o las madres de las víctimas tengan que pedir permiso a ver si las dejan, y que el presidente responda como respondió, diciendo que hay respeto de los criminales contra los que portan los chalecos morados de Morena, sí, cuando van a hacer sus recorridos. Hasta citó una cosa de que alguien en un retén le reclamó que a mi mamá no le llegó el dinero y que luego ya le dieron la información. Pues yo no conozco, Pepe, ningún presidente en el mundo que ante un problema como este responda en este estilo. Y la verdad, parecería que esos señales que manda el gobierno, lejos de haber llevado como el presidente esperaba, que creo que era su tesis, la tesis del avispero, que yo creo que es muy simplona y que la tiene además no solo el presidente, ¿sabes? Es como la visión dominante en la clase política, la tuvo Peñas: no te metas mucho, no hagas como Calderón, y el problema va a agarrar su curso. Regresemos a los 70, donde los criminales estaban por su lado, si se metían en ciertos temas tú los contenías, pero mientras no les pegues, ellos no te peguen de regreso. Pues eso no ha funcionado. Bueno, habrá quienes digan, hay toda una discusión entre los expertos, que el gobierno en el fondo hace lo mismo que antes, mata delincuentes sin proceso, sigue habiendo punitivismo. Yo creo que no es lo mismo que antes, pero lo que no tenemos es una estrategia clara que disuada a los criminales, empezando por los crímenes más odiosos y siguiendo con los otros. Hay una expansión del derecho de piso como no habíamos visto antes en buena parte del territorio nacional. Carlos Elizondo, te agradecemos muchísimo como siempre. Al contrario, Pepe, gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Muy buenas noches. Buenas tardes todavía. Buenas noches prácticamente.